vamos a darle la palabra a la ingeniera, dirigente también sindical y política, Silvia Ramos. Ella es, repito, ingeniera química egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estudió la maestría en calidad y productividad y también ha tenido formación en cuanto a la gestión ambiental de la industria en México. En su vida profesional trabajó en la siderúrgica Lázaro Cárdenas, ha sido miembro trabajó en el Centro Nuclear de Salazar, en Petróleos Mexicanos, por supuesto. Ella, después de 14 años y 8 meses de haber sido despedida, ganó su reinstalación en Pemex en mayo de 2010 y, ¿qué creen? Nuevamente fue despedida por la misma razón en marzo de 2011. Volvió a ganar su reinstalación en marzo de 2013 y regresó a trabajar en la refinería de Tula. Persistente, sí lo es. Ella ha sido integrante del Comité Ejecutivo Nacional del SUTIN. A principios de la década de los 80, participó en la promoción y formación de la Coalición de Profesionistas Petroleros de Tula, la Asociación Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros y, por supuesto, ha sido integrante y secretaria general de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, la UNTIP, en 2008. No. Se formó en 2008. Que se formó en 2008. Ella fue secretaria general en 2023 y actualmente es integrante de la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización. Adelante, Silvia. Bueno, pues vamos a iniciar preguntándonos si el contexto nacional actual es el más adecuado para la presentación de 20 iniciativas de ley. Esa es la primera pregunta que nos hacemos muchos mexicanos después de que el presidente envió sus iniciativas a la Cámara de Diputados. Hay muchas especulaciones sobre el leitmotiv del presidente de haber enviado las iniciativas. Para algunos son iniciativas electorales que consideran que no se va a aprobar y ante la negativa del Congreso a apoyar las iniciativas se fortalecería el plan C. Otros opinan que es para sembrar la agenda del próximo gobierno. Otros consideran que es para que la oposición se vea más embrollada de lo que ya está. Y bueno, no podemos olvidar que si funciona el plan C y se logra la mayoría parlamentaria, el periodo de sesiones que inicia el 1 de septiembre tendría la posibilidad de aprobar estas iniciativas. Pero, sea cual sea la razón de haber enviado las iniciativas, considero que es una muy buena oportunidad para que los trabajadores empecemos a rescatar los derechos que hemos perdido durante la larga noche del neoliberalismo. Cuando nos enteramos de la intención del presidente de enviar algunas iniciativas, decidimos hacer un foro exclusivo sobre las reformas del ámbito laboral, porque sería imposible hacer un foro para analizar las 20 iniciativas por la diversidad de temas que tocan. Así que nos vamos a invitar a comentar las 2 iniciativas relacionadas con el tema laboral. Como trabajadores de la energía, nos estaremos convocando a otro foro para tratar la iniciativa de las industrias estratégicas, que para nosotros es muy importante. Hay que decir que las iniciativas que estamos revisando en este encuentro son muy puntuales y muy limitadas. No recuperan los derechos, como el pago de los salarios caídos cuando los trabajadores somos injustamente rescindidos de nuestros trabajos por organizarnos y defender nuestros derechos. Ese es uno de los puntos que tenemos que revertir. Pero ya entrando en el análisis de las iniciativas, la iniciativa sobre el aumento a los salarios solo plantea 2 modificaciones al artículo 123. La primera en el inciso 6 del apartado A, como nos lo dijo la diputada Ivonne, que establece que el incremento anual a los salarios mínimos no deberá ser inferior a la inflación. Y la segunda en el apartado B, inciso 4, relativo a los trabajadores al servicio del Estado,
que establece que los maestros y maestras de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas permanentes, así como médicos y enfermeras, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es importante y por supuesto que apoyamos que los salarios mínimos generales o profesionales se incrementen anualmente por encima de la inflación y que eso quede establecido en la Constitución. Reconocemos que los aumentos al salario mínimo que este gobierno ha otorgado han permitido disminuir el número de pobres, dinamizar la economía, disminuir la brecha de género. Pero queda pendiente la recuperación de los salarios contractuales y generales, que al igual que los salarios mínimos, sufrieron graves pérdidas del poder adquisitivo durante estos 40 años de neoliberalismo. Ese es uno de los aspectos que tenemos que incluir en la agenda que tenemos que elaborar con todas las propuestas necesarias para recuperar los derechos laborales perdidos y luchar por los que no hemos conseguido. También considero importante que los docentes de nivel básico de tiempo completo, médicos y enfermeras, perciban un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS, que en 2023 fue de 16.162 mensuales. Pero ¿qué pasa con los salarios de los profesores de asignatura de la UNAM, CONALEP, Colegio de Bachilleres, etcétera, que además de recibir salarios raquíticos, no cuentan con estabilidad laboral? ¿Qué pasa con los mandos medios de las secretarías, con los jefes de departamento y niveles inferiores que ganan por abajo del promedio mencionado? Entonces, respecto a la iniciativa de mejoramiento de los salarios, se avanzan los salarios mínimos, pero se tienen graves omisiones como las mencionadas. Respecto a la iniciativa relativa a las pensiones, es también muy limitada. Debemos recordar que las pensiones fueron dinamitadas durante el gobierno de Zedillo en 1997, cuando se modificó la ley del IMSS y se aumentaron las cotizaciones de 500 semanas a 2.250 semanas, más del doble, sin que los dirigentes sindicales de ese tiempo hicieran la más pálida defensa de los derechos de los trabajadores. Pero no se trató únicamente de aumentar las semanas de cotización, sino de desmantelar el sistema de seguridad social y eliminar la obligación del Estado de garantizar el régimen pensionario a los trabajadores. Cancelar a estos el derecho de obtener un ingreso digno para su vejez y favorecer la creación de las administradoras de fondo para el retiro, AFORE, dedicadas a especular y enriquecerse con el ahorro de los trabajadores, cobrando altas comisiones por su manejo. Las promesas del entonces presidente Zedillo de que las administradoras del fondo para el retiro eran la gran solución social para un futuro justo, porque el nuevo régimen generaría rendimientos atractivos para una pensión digna, se fueron al basurero de la historia cuando se jubilaron los primeros trabajadores del nuevo sistema con una pensión mínima garantizada de 3.289 pesos mensuales. Y solo 750 trabajadores, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro CONSAR, o sea, el 1%, alcanzaron una pensión justa. De la misma forma, en 2007, Felipe Calderón envió la iniciativa de modificación a la ley del ISSSTE, con el mismo objetivo de desmantelar el sistema solidario de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Pero en esta ocasión, los trabajadores presentamos, según el Consejo de la Judicatura Federal, 167.327 amparos en contra de esas modificaciones a la ley que pretendía mandarlos a cuentas individuales. Y aunque la falta de organización y unidad nos impidió lograr un triunfo, logramos que se nos aplicara el 10º transitorio, que era conservar, aunque parcialmente, el sistema solidario de pensiones. En 2020 se aprobó una reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que permitió disminuir las semanas de cotización requeridas para jubilarse a 800 y se disminuyeron las comisiones que cobraban las AFORES en 440 puntos base, pasando de 1.01 a 0.566%. Pues bien, la iniciativa que envió el presidente adiciona 3 párrafos al artículo 123 constitucional. El primer párrafo, que es muy sencillo: toda persona trabajadora tiene el derecho a recibir una pensión justa. El segundo párrafo, aquí es el interesante: las personas trabajadoras con 65 años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 en el IMSS
y las que están bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual al último salario hasta por un monto equivalente del salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social en los términos que establezca la ley. Se deja fuera a la gran mayoría de los trabajadores al servicio del Estado que en 2007 decidimos ir por el signo transitorio para tener el sistema solidario de pensiones. El otro párrafo tercero, el último, dice: las personas trabajadoras a partir de los 60 años de edad mantendrán su derecho a una pensión garantizada en los términos que establece la ley. Para esos compañeros no habrá mejora, y ya lo comentaba ahorita el compañero Saúl, se quedan como están, con una cantidad máxima de alrededor de 6,000 pesos. Lo que viene, y si son muy largos, son los artículos transitorios. El primero de los transitorios establece que el decreto entrará en vigor una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituya el Fondo de Pensiones para el Bienestar, y sus efectos se aplicarán para aquellas personas trabajadoras que se pensionen con posterioridad a esta fecha. Ya también lo había mencionado Saúl. Es decir, que hasta que se forme el Fondo de Pensiones para el Bienestar, los trabajadores podrán jubilarse con el 100% del salario, los que estén abajo de estos 16,000 pesos. Pero hay que dejar muy claro que la jubilación será con el 100% de los salarios hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS, en los términos que establezca la ley, que para 2003 fue de 16,778,68 pesos. Pero si el salario del trabajador es mayor a los 16,778 pesos, no se podrá jubilar con el 100%, y aunque no se aclare, se supone que seguirán jubilando con el mismo porcentaje de hoy, que claro es más que los 3,289 pesos mensuales de la pensión mínima garantizada que se pagó a la primera jubilación de las AFORES. El tercer transitorio, que es muy largo, indica que dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación del decreto se creará el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mismo que será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que tendrá por objeto complementar las pensiones. El Fondo de Pensiones para el Bienestar se integrará con las aportaciones del gobierno federal provenientes de varias fuentes, ya las me estuvieron mencionando. El 75% de los recursos netos de los ingresos que obtenga el instituto para devolver al pueblo lo robado, los ingresos que se obtengan por la venta de bienes inmuebles sin construcción propiedad del Fonatur, los recursos del ISSSTE, que a mí también me preocupan, que ya lo mencionó Saúl, los recursos financieros que se generen con la eliminación de los órganos autónomos, un 25% de las utilidades netas que obtengan los ingresos propios de las entidades paraestatales, y una serie de buenas intenciones que no tenemos como que mucha certeza de que sean eficientes, pero aunque una de las principales cosas que se cuestionan es justamente cómo se van a financiar, creo que no es uno de los puntos en los que debemos entrar en la discusión. Como podemos observar, esta iniciativa deja intactas las AFORES, no modifica las sumas y aplica un reducido número de trabajadores. Es decir, los ahorros de los trabajadores seguirán en manos de quienes se han enriquecido cobrando altas comisiones por su manejo, y las pensiones se seguirán pagando en UMAS. No hay cambio. Hay otra iniciativa que aparentemente no tiene que ver con la cuestión laboral. Es la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica, que trata de la desaparición de varios institutos y organismos, con lo que estamos de acuerdo en la mayoría, pero que incluye al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que el año pasado se pretendía que fuera absorbido por la Comisión Nacional del Agua, y después de una larga lucha, el sindicato logró mantenerlo como un instituto autónomo. En esta iniciativa se pretende que el INTA sea absorbido por la Semarnat, lo cual implica la desaparición del sindicato y la pérdida del contrato colectivo, lo que viola el convenio 87 sobre libertad sindical de la OIT y el convenio 98 de la misma OIT sobre la contratación colectiva. Nos oponemos a la desaparición del INTA y manifestamos nuestra más amplia solidaridad con los trabajadores del CITINTA. Una vez que hemos hecho una rápida revisión de las iniciativas, quiero reiterar que estas iniciativas nos pueden ayudar a avanzar en la unidad de la clase trabajadora. Es una oportunidad de unirnos independientemente de si nos aplica la ley del IMSS,
del ISSSTE o de Pemex. Y considero que en este foro o en otro que convoquemos podemos empezar a dialogar sobre cómo articular nuestras organizaciones para impulsar una verdadera reforma laboral que recupere el espíritu de los constituyentes de 1917. Y no lo digo en el contenido del artículo 123, sino en el espíritu que animó al constituyente a establecer la primera constitución de carácter social en el mundo, que por mencionar un punto, eliminemos de una vez por todas el apartado B. Tenemos los mismos problemas, tenemos los mismos objetivos, tenemos los mismos programas de acción. Avancemos unitariamente en lo que coincidimos, junto con las organizaciones sociales con las que hemos caminado durante muchos años. Es urgente la unidad porque tenemos que construir un nuevo futuro y lo tenemos que construir nosotros, los trabajadores. Las propuestas sobre la distribución de la riqueza, las crisis sanitaria, ambiental, humanitaria, social, política y de empleo y de desempleo deben venir de un movimiento sindical organizado que debe generar respuestas muy audaces. Debemos luchar contra la acumulación por despojo que provoca muerte y destrucción de nuestros recursos naturales como el agua, detener la expoliación de territorios y luchar para que los campesinos tengan garantía de la propiedad sobre su tierra y la venta de sus cosechas, lograr la garantía de trabajo decente a todos los trabajadores y garantizar condiciones de vida digna para los niños y niñas. Es el momento de buscar alternativas que permitan que los estados tengan recursos para solventar las necesidades sociales de los pueblos, y una de ellas es dejar de pagar la deuda externa que ya ha sido pagada varias veces y que cada día aumenta en vez de disminuir, o lograr una moratoria, así como el cobro de impuestos a los oligarcas que durante años han sido eximidos de pagarlos, y un incremento importante a los mismos. Es necesario reivindicar que los trabajadores organizados somos sujetos de derecho. Debemos participar en la definición de políticas públicas, modelos de desarrollo, control del Estado, ser sujetos sociopolíticos sindicales transformadores de la sociedad. El desafío es poner el trabajo como un valor esencial, como se demostró durante la pandemia, cuando los corporativos exigieron al gobierno que los trabajadores de las maquiladoras regresaran a trabajar, sin importarle la vida de ellos, pues el ejército de reserva es tan grande que para ellos somos desechables. Debemos trascender del sindicalismo tradicional burocratizado, que se limita a ser gestor y administrador de los contratos colectivos. Nuestra disputa ideológica es contra el modelo de desarrollo vigente que tiene al individualismo y la competencia como sus bases. Si el poder que estamos enfrentando es un poder hegemónico, la respuesta de los trabajadores debe ser mundial. Debemos cambiar el equilibrio del poder, partir del reconocimiento de que los sindicatos son necesarios para lograrlos. Los trabajadores debemos identificarnos como el sujeto social capaz de transformar la historia. Es necesario organizarnos desde abajo, buscar nuevas formas de organización. Las luchas aisladas nos pueden dar pequeñas victorias. Solo las luchas unitarias nos pueden permitir lograr la correlación de fuerza necesaria para lograr la transformación. Es decir, debemos construir poder sindical. Por lo anterior, la solidaridad de clase debe ser uno de los pilares del nuevo sindicalismo. Solos no podemos. La unidad obrero, campesina, popular, es decir, el poder popular, es el que nos llevará a la victoria. Sí, compañeros, el presente es de lucha.